Vamos a unas preguntas de repaso. Entonces voy a poner unas imágenes aquí y ustedes me dicen de qué tipo de división celular, o sea, qué tipo de división celular se refiere. Vamos a ver, las que había puesto la vez pasada. Por ejemplo, esta de acá. Esta de acá. Vamos a poner esta, pero un poco editada. ¿Por qué? No está muy bien, digo. Voy a darle a esto. Estamos más así. Bueno, quito por acá. Más o menos así. ¿A qué división celular se refiere este dibujo? ¿Se acuerdan? Hay dos. Por cierto, ¿cuáles eran los dos tipos de división celular? Bueno, primero nos hace la pregunta, ¿cuáles son los dos tipos de división celular? Y luego, ahora sí, ¿a cuál de ellos se refiere esta imagen de aquí? Ay, primero vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuáles son los tipos de división celular? Y luego, ahora sí, y luego después de contestar esa, ahora sí contestan la otra, la de la imagen. Muy bien, la mitosis y la meiosis es correcto. ¿Y ese que aparece en la imagen qué es? ¿Será mitosis o será meiosis? Muy bien, correcto. Es meiosis, muy bien. Eh, bueno, una breve, a ver, ¿pueden hacer una breve explicación? Hagan una breve explicación de las dos, o sea, de la mitosis y de la meiosis. Así, una breve explicación, por ejemplo, de la mitosis, ¿cuál sería? Por ejemplo, les voy a ayudar. La mitosis es un tipo de división celular que se da o se produce, no sé qué se produce, que se produce en las células que, vamos a poner una S, la palabra que sigue después de células empieza con S. Entonces, se producen las células que, somáticas, bueno, más o menos, pero sí somáticas, pues, somáticas. Muy bien, y la mitosis, ahora vamos a poner la mitosis.
Perdón, la meiosis. Tipo de división celular que se da en las células que se llama. Bueno, vamos a ver la S igual. Que se llama. Esa. Dice, la meiosis es un tipo de división celular que se produce en las células. ¿Qué cosa? Algo que se llaman. Algo que empieza con G. ¿Qué sería ahí? ¿Qué palabras completan ese enunciado? Primero eso que dice en las células que. En las células S, algo que empieza con S, y luego que se llaman, algo que empieza con G. ¿Qué sería? Ahí donde la palabra que empieza con S, ¿qué sería? Y la otra que empieza con G, ¿qué sería? ¿Te acuerdan? Ándale. La S sería sexuales y la G, ¿cómo se llaman esas células sexuales? Algo que empieza con G. Muy bien, gametos. Correcto. Entonces, es lo que dice, ¿no? Muy bien. Eh, muy bien. Vamos a ahorita otro enunciado. En la célula, perdón, en la división, unos puntos, una raya, ¿no? Una raya. En la división, tal cosa, eh, se empieza, o la célula empieza. Bueno, la célula madre. La célula madre es diploide. Y acaba siendo. A ver, ¿qué va en las rayas? Dice en la división, algo, la célula madre es diploide y acaba siendo 4 nuevas células, algo. En la primera raya, ¿qué iría? Mm, sí, pero ¿qué tipo de división? La división, más que nada, ahí sería el nombre. No, estamos refiriéndonos a la mitosis o a la meiosis. ¿Cuál de esas dos? Una de esas dos sería ahí en la primera raya. Mitosis o meiosis, una de esas dos. Y le dice, la célula madre es diploide y acaba siendo 4 células nuevas que, ándale. La dice Teresa, la primera es meiosis, está bien. En la primera raya iría meiosis. Y en la última dice, acaba siendo 4 nuevas células que.
cómo acuérdense que en la meiosis se empieza con una célula que tiene a ver, ¿cómo se le llama a las células que tienen 2 conjuntos de cromosomas? A las células que tienen 2 conjuntos de cromosomas, ¿cómo se les llama? Y a las que tienen nada más un conjunto de cromosomas, ¿cómo se les llama? Por ejemplo, eso que dice diploide, ¿qué será? ¿La que tiene uno, un conjunto nada más, o que tiene 2 conjuntos? Ándale. Y, como dice Teresa, sí, estuvo bien lo que dijo, aquí en la primera raya va a ir meiosis. Entonces, si en la primera raya va meiosis, ¿cuál sería, qué cosa iría en la segunda raya? Que en la meiosis, ¿qué pasa? Empieza la célula madre es diploide, pero ya al final esta se convierte, ¿en qué? En 4 células, ¿cómo son esas 4 células hijas? Las células hijas que produce la célula madre en la meiosis, ¿cómo son? ¿Serán diploides o serán haploides? Entonces, una de esas 2 va en la segunda raya, ¿haploide o diploide? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Diploide o haploide? ¿Cómo son las células hijas que nacen en la mitosis? Perdón, en la meiosis. Mm, ¿Diferentes? No. Ándale, haploides, son haploides. Entonces, en la primera raya sería en la división, eh, meiosis o meiótica, también le podemos decir así. En la división meiótica, porque pues la célula madre es diploide y acaba siendo 4 nuevas células haploides, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver aquí, otra pregunta. ¿Qué dibujar un cromosoma? Me acuerdo. Bueno, sí, ya sé qué pregunta voy a hacer. ¿Cómo se le llama al cromosoma cuando no está condensado? ¿Cómo se le llama a los cromosomas cuando no están condensados? O sea, cuando no están así gruesos, ¿no? Y empaquetados. Cuando no están empaquetados ni gruesos, ¿cómo se les llama? Forman una, bueno, les voy a poner unas opciones, ¿no? Opción A, cadena. Opción B, cromátida. Bueno, ya lo dijo Teresa. Ándale, sí, está bien. Cromatina. Muy bien. Ahora, cuando ya se engruesa
y que empaqueta la cromatina. Bueno, antes de eso, antes de engrosarse y empaquetarse completamente, se duplica, ¿se acuerdan? Porque al principio nada más está así. Ahorita vamos a ponerlo aquí. Hagan en cuenta que esta mitad no existe, ¿no? No tengo un borrador acá. No, no lo borra. Vamos a ver. Está. Hagan en cuenta que esto no existe, ¿no? Esto no existe todavía. Ah, no, pero ahora sí está bien. Acuérdense que cuando se forma la nueva célula, el cromosoma se ve así, ¿no? Está como a la mitad. ¿Cómo se le llama? Bueno, entonces, así se ve. Cuando apenas están haciendo la célula, así se ve el cromosoma. Y luego les dije que se endereza, ¿no? Que esta cosa verde pasa abajo y se forma algo así como un palito. Y luego a su vez, y luego ya se va descondensando, desempaquetando, ya va formando esa cadenita, ¿no? Que comúnmente lo conocemos de esta forma, como lo había dibujado por aquí. Ahí creo que lo eliminé. Ahí creo que sí lo eliminé. Pero comúnmente se dibuja el ADN, ¿no? Vamos a ver. Ah, no, perdón, es aquí. Ya cuando vaya desempaquetando, desenrollando y descondensando ese cromosoma, se va a ver ahora sí, como muestra esta otra imagen. Entonces, ya se va a ir viendo así. Y va a estar enrollado, bueno, sí, cierto. Vamos a ver esta pregunta. Y esta cadena llamada cromatina va a estar enrollada en unos tipos bucles y llamados, ¿cómo se les llama esos bucles, entre comillas? Donde se va enrollando esa cadena de ADN. Vamos a poner el dibujo para que se les acuerde más, para que se les acuerde. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto así, cuando se va en donde se enrolla la cadena. Esto así, vamos a poner este más acá. En esta cosa como cafés. En estas sí, como esferitas cafés. ¿Cómo se les llama esas esferitas cafés donde se va enrollando la cadena de ADN? ¿Te acuerdan cómo se llama? Esos como tipos bucles o carretes, como quieran decirle. Esos tipos como bucles o carretes o bobinas, creo que también se les puede decir. Pero tiene un nombre, o sea, no así se llama, ¿no? Eso lo estoy diciendo. Eh, Podemos decir que parece esto, ¿no? Un bucle, una bobina, un carrete, pero tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Empieza con H. Jugamos al ahorcado. Vamos a jugar al ahorcado. Vamos a poner la primera letra, que sería la H. Va a empezar con H esta palabra. ¿Les doy otra letra? Ándale. Muy bien, histones. Los histones y luego este conjunto de histones forma una ¿qué? ¿Cómo se llama eso que forman? Un conjunto de histones forma un
Ahí lo decía la guía. Por cierto, ahí no lo corregí. En la guía dice historias, pero está mal, debe ser histones. Histonas, perdón. Histonas, sí. Histonas. Y dice que un conjunto de histonas forma un nucleosoma. Nucleosoma. Entonces, esas bolitas cafés, esas como bolitas cafés o bucles cafés, juntos forman un nucleosoma. ¿Sí? Entonces, muy bien. Muy bien, ahora otra pregunta. Habíamos dicho, bueno, hace rato les dije, ¿no? Que cuando nace una célula tiene esta forma así, nada más una, como un V, ¿no? Ah, así se ve. Ahora, luego después se descondensa y todo eso, ¿no? Luego ya cuando va a entrar a una etapa de su ciclo, la célula, a la célula le sale ese doble brazo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ahora esa cadena de ADN ya no va a tener nada más dos hebras, sino va a tener cuatro hebras. O sea, en otras palabras, se va a ver. Ahorita vamos a ponerlo así. Ah, vamos a ponerlo así, a ver si me sale. No creo que se salga. Bueno, no sé. Ay, creo que no va a salir, pero el caso es que ya no va a tener en doble. O sea, ya no va a tener dos hebras, sino va a tener el doble. O el cuádruple, mejor dicho, ¿no? Bueno, sí, el doble. O sea, el doble de las dos hebras. O sea, va a tener cuatro hebras. Es que no me sale cómo se ve. Pero mejor les voy a mostrar un dibujo que vi en internet. Porque se me dificulta realizarlo. Se me resulta un poco difícil realizarlo. Entonces, mejor les voy a mandar algo que vi en internet. Para que tengan una idea más o menos cómo se vería. A ver. ¿Dónde estaba? Creo que es este de acá. Ay, no me acuerdo cuál era. A ver, a ver. Ah, este ya lo encontré. Ahí está. Así se vería. Como la segunda, como esta de acá. O sea, la primera de la izquierda nos está mostrando dos cromatinas normales, ¿no? Un par de cromatinas normales
o sea, o descondensadas, mejor dicho, ¿no? Pero que todavía no le ha salido el duplicado, se puede decir así. Entonces, ya en la otra imagen, ya podemos ver que cada par de cromatina ya adquiere un duplicado, ¿no? Ya vieron. Entonces, esto va a pasar cuando la célula va a entrar o se va a preparar para su división o reproducción. Pero cuando la célula no está va, va a pasar por su división o reproducción, se va a ver como muestra la primera. La segunda se va a ver únicamente cuando la célula va a entrar por ese proceso de reproducción. Es cuando se duplica la cadena. Entonces ya no tiene doble hebra, o sea, dos hebras, sino va a tener cuatro hebras, ¿no? Cada una los pequeños segmentos de la cadena de ADN, de la cromatina, va a tener cuatro segmentos de ADN. Entonces, por eso cuando se empaquete completamente o se engruece, ya va a tener esta forma como conocemos comúnmente a los cromosomas, ¿no? Entonces, pero, pero mientras no haya entrado esa etapa de preparación para su reproducción, no va a tener esa doble en cadena, sino nada más va a tener una, una cadena con dos hebras, ¿no? Como se puede ver aquí. Es una cadena con dos hebras. Y que, pues, sabemos que tenemos como mencionamos hace rato, en nuestras células somáticas tenemos doble conjunto de, este, de cromosomas, ¿no? Entonces, cuando los cromosomas todavía no se han formado así tal cual como los conocemos, tienen esta forma de aquí, como de una cadena muy larga, pero están en pares, ¿sí? Están en pares. De hecho, como les mencioné la vez pasada, en la mitosis, a pesar de que se pierde la mitad del cromosoma, porque nada más queda así como una V, ¿no? El cromosoma que está así que tiene una facha así como de una X, pierde su mitad y nada más va a quedar así como una V, como una V. Sin embargo, aún así, están completos los cromosomas. O sea, son 46. Bueno, estoy hablando del ser humano, ¿no? Porque pues cada especie varía en su cantidad de cromosomas, pero ya hablando del ser humano, este, eh, cuando una célula pasa por la mitosis, va a tener completos sus 46 cromosomas, porque lo único que va a perder es la mitad del cromosoma, pero la cantidad de cromosomas van a estar completos. Entonces, eso quiere decir que va a haber doble conjunto de cromosomas, o sea que los cromosomas van a estar en pares, ¿no? Entonces, por eso es lo que se muestra acá en esta imagen de aquí, que los cromosomas a pesar de que están en su forma descondensada o desempaquetada, pero aún así están en pares, aún así están en pares. Lo único que no sucede es que no tienen la doble cadena, se puede decir así, ¿no? Es lo único, pero sí están en pares, ¿sí? Sí están en pares, por lo tanto sí están completos, sí son 46, ¿sí? Ahora, lo que va a suceder cuando va a prepararse la célula para la reproducción o la división, es que esas cadenas simples van a tener otra cadena. Entonces ahí es cuando van a tener ese aspecto como de X, ¿no? Y ya cuando se condensen, empaqueten y engruesen, entonces ya van a tener este aspecto así, ¿sí? Entonces es lo que le estaba mencionando la vez pasada. Entonces, bueno, hay
Muy bien. Entonces, ya quedó claro entonces el tema. Bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta. Esa pregunta está en la guía de Exacer. Esa pregunta está en la guía de Exacer. Vamos a ponerla. Ahorita se las mando. Ahorita se las mando. A ver. Ahí está. Ya la encontré. Muy bien. Entonces, van a contestar esta pregunta. Esta se las mando. Ahorita. Ay, ahí está. A ver, dice la pregunta. ¿Cuál es el orden correcto? Ah, bueno, sí, cierto. Perdón, antes de esta pregunta. Les estaba diciendo de que, que cuando las células se preparan para dividirse o reproducirse, este, se empieza a, ¿cómo se llama? O sea, le pasa esto, ¿no? Le pasa esto de que la cadena, que es un cromosoma descondensado, desempaquetado, le sale, eh, o sea, se duplica, ¿no? Se duplica la cadena. Entonces, bueno, se me pasó hacer esa pregunta. ¿Cómo se le llama a la... Primero, vamos a hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo se le llama a la etapa cuando las células se prepara para la división? ¿Cómo se le llama a la etapa en que la célula empieza a prepararse para su división, para su división? Bueno, empieza, hay este, empieza con I, pero pero vamos a decir específicamente, ¿cuál es la fase del ciclo celular? Creo que sí, creo que seríamos esta pregunta. ¿Cuál es la fase del ciclo celular cuando sucede eso de que a la célula le sale doble cadena? Vamos a poner la pregunta. ¿Cuál es la fase? O sea, cambia las preguntas. ¿Cuál es la fase? Cuando la célula, bueno, cuando, a la- cuando un segmento, cuando un segmento de cromatina, con una soga entre comillas,
le salen 4 hebras. Porque el ADN es... A ver, se acuerdan de esa pregunta. ¿Cuál es la fase cuando a una soga o segmento de cromatina le salen 4 hebras porque el ADN... ¿Se acuerdan de esas? ¿Se acuerdan lo que se conoce como... Bueno, hay una parte larga del ciclo celular que se le conoce como... ¿Se acuerdan? Interfase, ¿se acuerdan? La interfase es el... de hecho, podemos dividir a la célula en dos... O sea, el ciclo celular, mejor dicho, una célula. Al ciclo celular en dos etapas. La interfase y la... Bueno, según si es, vamos a decir una somática, ¿no? Si la célula es somática, o sea, no es sexual, entonces su ciclo estaría dividido en interfase y en mitosis, ¿no? Si es una célula sexual, su ciclo estaría dividido en interfase y en meiosis, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la interfase. ¿Cuál es la fase de la interfase cuando el ADN se empieza a duplicar? O cuando le sale 4 hebras a esa cadena. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas fases del- de la, de la interfase? Bueno, les voy a hacer recordar. Por ejemplo, tenemos a la fase, a ver, bueno, de hecho, vamos a poner las opciones. ¿Ah? Fase A. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? La opción A dice fase A, la opción B dice, no, perdón, estoy mal acá. Vamos a poner 5 opciones. Ahora sí, ¿cuál de esas opciones sería la correcta? La fase A, la fase G, la fase... Ah, es que puse 2 veces la fase G. No me di cuenta. Ah, con razón. Pero vamos a corregirlo. ¿Sí, verdad? Fase A, fase G. Sí, repetir la G. Ah, entonces ya, ahora sí creo que sí. Ya. Ahí está. Entonces, ¿cuál de esas sería? Ay, perdón. Puse la B, debe ser. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La fase A, la fase G, la fase S o la fase G? Ándale, la fase S. ¿Ah?
Es ahí cuando se empieza a duplicar la cadena, o sea, los diferentes segmentos de la cadena de ADN, que toda la cadena se llama cromatina, ¿no? Toda la cadena. ¿Se acuerdan cuánto mide aproximadamente esa cromatina? Toda la cromatina de una célula, no de todas las células, obviamente, nada más de una célula. La cromatina de una célula, ¿cuánto mide? Toda esa cadena de ADN de una célula, ¿cuánto mide aproximadamente? Ay, perdón. ¿Cuánto mide aproximadamente la cromatina? ¿Se acuerdan? Era aproximadamente unos 2 metros, ¿sí? O 180 centímetros. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a esta pregunta de aquí de la guía de Exacer, que dice, ¿cuál es el orden correcto de la división celular por mitosis? O sea, aquí tenemos la división celular por mitosis, pero en sus diferentes fases. Pero esas fases están desordenadas. Entonces, ¿cómo quedarían ordenadas correctamente esas fases? ¿En dónde podemos, en qué opción están ordenadas correctamente estas fases? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? ¿En cuál de las opciones están ordenadas correctamente las fases de la mitosis? Dice Joseph que es la opción C. ¿Qué dice Teresa? ¿Cuál te parece la correcta? ¿Se acuerdan? La primera fase era la profase, ¿no? Primero era la profase, luego era la metafase, la anafase y la telofase. Entonces sí está bien. Esa C. Sí. Muy bien. Correcto. Entonces ahorita ya vamos a pasar a otra cosa. Ya acabó el repaso. Ahorita vamos a ver otra cosa que tiene que ver con, bueno, no otra cosa completamente porque está relacionado con esto, pero es nuevo. Ahí de aquí les había puesto sobre las leyes de Mendel, este que se llama. Entonces, vamos a ver un poco sobre él. Vamos a entrar acá a la plataforma y checar sobre este recurso que habla sobre Gregory Mendel. Dice, en el siglo XIX se tenía la idea incorrecta de que la herencia biológica era producto de la mezcla entre las características de los progenitores, por lo cual la descendencia presentaría siempre características intermedias de los rasgos que poseían los padres. Esta noción era un obstáculo para la teoría de la evolución de Darwin, pues ¿cómo sería posible que alguna variación que fuese ventajosa para una especie se fijase en la población? Cualquier variación que apareciera en dicha población se diluiría y se perdería de una generación a otra por este fenómeno de herencia mezclada. Bueno,
O sea, en otras palabras, lo que se creía en ese tiempo, en el siglo XIX, es que dice, las características de los padres se mezclaban entre sus hijos. Entonces, eso era lo que se creía. Dice, era producto de la mezcla, la herencia biológica, era producto de la mezcla entre las características de los progenitores. Entonces, como que mitad y mitad, ¿no? Ándale. O sea, como que la mitad del papá se pasa al hijo y la mitad de la mamá se pasa al hijo. O sea, algo así, algo así, más o menos. Entonces, mitad y mitad, ¿no? Mitad del papá y mitad de la mamá se pasa en el hijo. Este, pero dice que esto es una creencia errónea, ¿no? Entonces ya se descartó eso. ¿Y quién lo descartó? Lo descartó Gregor Johann Mendel, que, nació en 1822 y murió en 1884. Dice, fue un botánico austriaco, considerado el padre de la genética. Contrario a la creencia de la época, Mendel demostró que los caracteres hereditarios están contenidos en unidades, perdón, estoy cuatropeando. Dice, contrario a la creencia de la época, Mendel demostró que los caracteres hereditarios están contenidos en unidades discretas a las que él llamó factores, y posteriormente se les dio el nombre de genes. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho la vez pasada? Vamos a recordar un poco de la vez pasada, hablando de este tema de los genes y todo eso. ¿Con qué cosa se le puede comparar a un gen? ¿Se acuerdan? Bueno, la parte más, si hablamos del ADN, ¿cómo se le llama la parte más así, a la parte más amplia, se puede decir así, o no? ¿Cómo decir esto? O, o si hablamos de forma muy general, cuál sería la parte así como que más general del ADN? ¿Y a qué cosa se le puede comparar? O con qué se le puede comparar, mejor dicho. Bueno, habíamos dicho que en su forma muy, muy, muy general, el ADN está formado por lo que se le conoce como el genoma, ¿no? Entonces, la forma así más grande. Vamos a ir de lo más grande a lo más así pequeño, ¿no? Entonces, lo más grande sería el genoma. Esa sería la parte más grande, el genoma. Que como habíamos dicho, bueno, puse genoma, perdón, el genoma. No, genoma. Y en el video que habíamos visto se le comparaba con ¿qué era? Con una estantería, ¿no? A eso se le comparaba, con una estantería, ¿se acuerdan? Y en otro material que yo había consultado se le comparaba con una enciclopedia, es lo mismo, como quieran entenderlo. Vamos a poner las dos comparaciones. Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Sí, vamos a hacer las dos comparaciones. Vamos a empezar primero con la comparación de la estantería, ¿no? Si decimos que el genoma humano es como una estantería, está más o menos así, ¿no? Pues aquí estarían los libros, ¿no? Eso se los mando. Lo estoy dibujando acá.
Ahí está. Más o menos así. Entonces, así más o menos quedaría. Ahora se lo voy a mandar. Haz de cuenta que esta es una estantería, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí tenemos una estantería. Eh, entonces, lo que decía ahí en ese video es de que el genoma humano es como una estantería. Y los genes serían, mejor dicho, perdón, antes de los genes, los cromosomas, perdón. Primero, el primer nivel, o sea, de arriba hacia abajo, el primer nivel es el genoma. Luego siguen los cromosomas. Luego el segundo nivel de arriba hacia abajo serían los cromosomas. Que los cromosomas, si al genoma lo comparamos con una estantería, a los cromosomas se les puede comparar con cada uno de los estantes, ¿no? Que forman la estantería. Ahora el siguiente nivel serían los genes. Entonces, si comparamos al genoma humano con una estantería, había dicho que los cromosomas serían como cada uno de los estantes, ¿no? Ahora, los genes, ¿qué serían? Los genes serían los libros. Los genes serían cada uno de los libros que contienen los estantes, ¿sí? Entonces, así sería. La estantería, toda la estantería, todos los estantes que se encuentran en la biblioteca, sería el genoma. Ahora, cada estante sería un cromosoma y cada libro que contiene eh, los estantes sería, ¿cómo se llama? Los genes. O sea, un gen, mejor dicho. Entonces, así quedaría en esta comparación, ¿no? Ahora vamos a poner la otra comparación. La otra comparación era de que se le estaba comparando al genoma humano con una enciclopedia, ¿no? O un libro muy o gigantesco. Una enciclopedia o libro gigantesco. Y luego al ¿Necesitas una lana? Descubre cuánto te presta Banco Azteca. ¡Facilísimo! y luego al, ¿cómo se llama? A los Clic abajo y cromosomas se listo. les compara con, ¿qué era? Creo que los capítulos, ¿no? Sí. Los capítulos del libro. Y a los genes se lo compara con las historias, ¿no? Entonces, es otra forma de comparar. O sea, ahorita vamos a dibujar así un libro grande. Vamos a cuenta que este es un libro gigante, ¿no? Sumamente gigante. Entonces, todo el libro, esa libro o enciclopedia, como quieran decirle, sería el genoma humano, ¿no? Ahora, cada uno de sus capítulos, capítulo 5, capítulo 6, que no sé, X capítulo, ¿no? Cantidad de capítulos, serían los cromosomas. Y el texto que contiene cada capítulo sería los genes. Todo el texto que contiene cada capítulo serían los genes. Serían los genes.
Ahí está. Entonces, ¿cuál comparación les gusta más? ¿El de la estantería o de la enciclopedia? Ya ustedes deciden, ¿no? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál comparación les gusta más? O sea, ¿qué les gusta más comparar al ADN, a todo el conjunto del ADN? ¿Con una estantería o con una enciclopedia? Con la estantería. Bueno, dice que Teresa. Y yo se dice que la enciclopedia. Bueno, no importa, es lo mismo. Ahora, ya en el caso de la estantería, bueno, luego de, a ver, después de los genes, ¿cuál sería el siguiente nivel de arriba hacia abajo? Serían ¿cómo se llama esta cosa? Las letras que tenía un nombre ahí. Bueno, las letras coloquialmente, probablemente no son letras, son ahí se me fue el nombre. A ver, no sé checarlo. Eran ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre completamente. A ver, vamos a checarlo, se me fue de repente. Ay, no, no me acuerdo, se me pasa completamente. Se me olvidó completamente. Ahí está lo checo, no, chance. Ay, es que no, 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 de plano se me olvidó. A ver, ahí está lo checo, ahí está. Es que yo creo que empezaba con C, pero se me fue, ¿no? Ahí, ahí está, no, chance, ahorita lo checo. Eran ahí está acá. Ándale, los codones, sí, cierto. Se me había olvidado completamente. Los codones. Entonces, el último nivel sería los codones, ¿no? Los codones. Entonces, primero tenemos al genoma, que es el más grande de todos los niveles, ¿no? Luego siguen los cromosomas, luego los genes y de último los codones. Que los codones se les puede comparar con letras, entre comillas, ¿no? O sea, que es prácticamente la forma como se juntan los, las proteínas. ¿Se acuerdan que lo que forma la cadena del ADN son puras proteínas? Es lo que les había dicho la vez pasada. En esa famosa escalerita de colores o sea, esa famosa escalerita que comúnmente se dibuja el ADN, ¿no? Comúnmente se le dibuja así como un tipo de escalerita de colores. Pues esa escalerita de colores, entre comillas, digo entre comillas porque realmente no es así, no, no es tan así. Eh, son realmente proteínas, o sea, moléculas de proteínas que se juntan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y les había dicho el nombre de estas proteínas. Eran, a ver, vamos a ver, recordarlo, eran ahí en la guía está, ¿no? Ahí en la guía está, ahí está. Ahorita les digo, en la guía está. Era la guanina, la timina,
la citosina y la adenina, ¿no? Entonces, realmente esos codones son eso, ¿no? Son no, perdón, no letras, palabras, perdón, estaba diciendo letras, pero no. Realmente eso no son letras, serían palabras entre comillas, ¿no? Palabras entre comillas llamados codones. Ahora, las letras entre comillas serían estas proteínas, ¿no? Ándale. Las letras entre comillas serían las proteínas. Y las uniones que forman son las palabras entre comillas que serían los codones, ¿no? Y luego a su vez estas palabras entre comillas o codones forman los genes, ¿no? Las historias o el texto, vamos a decir entre comillas, ¿no? O toda la información genética. Que ya cuando se junta todo, se empaqueta todo, forma un gen, mejor dicho, perdón, no cuando se empaqueta. Cuando, o sea, todo, más bien las secciones, perdón, las diferentes secciones de este tipo de información que forman son los genes, ¿no? Que los genes les había dicho que no es otra cosa que las diferentes secciones o segmentos de esa cadena de ADN. Entonces, y ahora sí, cuando toda esta cadena se empaqueta, forma un cromosoma. Muy bien. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo esto. Ay, se quitó. Gregor Johann Mendel, que descubrió a estos, a los genes, ¿sí? Fue él quien descubrió a los genes. Dice que, bueno, en su caso no los llamó genes, les llamó factores, ¿no? Dice, posteriormente se llegaron a llamar genes, ¿no? Pero cuando él los descubrió, les llamó factores. Y los describió como pequeñas unidades, o como unidades discretas, mejor dicho, como unidades discretas de información hereditaria. Así les llamó, o así los definió o describió. Unidades discretas de información genética. Y como dije hace rato, les llamó factores. Y posteriormente se les denominó genes, ¿no? Ahora, entonces, dice, los genes que constituyen el genotipo de un organismo, perdón, pueden expresarse o mantenerse latentes en el fenotipo de una generación determinada. Sin embargo, aquellos genes que no se expresan en los padres pueden manifestarse en la descendencia dependiendo de las relaciones de dominancia y, y recesividad descubiertas por Mendel, perdón. Por lo tanto, la herencia no es la simple mezcla de las características presentes en los progenitores. Entonces, bueno, les voy a mostrar una foto de este Mendel. Ahorita les explico un poco de lo que leí, porque dirán, ¿what? ¿Qué es eso? ¿No? Si se quedaron con la cara de what, ahorita se los aclaro. Vamos a ver la foto de este Mendel, que fue el que descubrió estos, los genes, ¿no? Y por eso se le conoce como el padre de la genética. Este es él. Ahora, decía ahí que ay, se quitó otra vez. Ya sé cómo lo puedo encontrar. Dijimos aquí unas expresiones, ¿no? Mientras estaba leyendo el recurso, dijimos algunas expresiones que tal vez medio raras, ¿no? Por ejemplo, mencioné fenotipo. Y mencioné también genotipo. Mencioné esos dos, no sé si lo escucharon. Fenotipo y genotipo.
¿Y era qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, se quedaron con la cara de what cuando dije estas dos palabras. Ahorita les voy a decir qué significa. Bueno, primero genotipo. O, o genotipo. Bueno, primero fenotipo mejor. Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Bueno, el fenotipo se refiere a las características físicas de una persona. De una persona. O sea, aquellas que se pueden ver, ¿no? O sea, aquellas que se pueden ver. Que se pueden ver o apreciar por otros fácilmente. Por ejemplo, el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, o no sé, o el tamaño de la nariz, o cosas así. Entonces, eso es el fenotipo, las características físicas, ¿no? Ahora, el genotipo, ¿qué es? Bueno, si el fenotipo se refiere a las cosas físicas, pues el genotipo se refiere a lo que no es físico. Son las características que no son físicas. Que no son físicas y entonces, o sea, algo que no se puede apreciar fácilmente, ¿no? Entonces, es eso. Ahorita vamos a checar acá. Bueno, acá dice número de genes que tiene. Bueno, también el genotipo sería acá había dicho como dice el conjunto de genes y la información. El conjunto de genes y la información genética que un organismo hereda de sus padres. Conjunto de genes, ¿no? Eh, sí, es el conjunto de genes. Entonces, es el conjunto de genes y en estos genes pues están incluidas también, entonces vamos a corregir esto. Tipo, ah, que contienen información. Entre ellas está el fenotipo.
Entonces vamos a corregir la definición de genotipo. Es el conjunto de genes que contiene información genética y entre esta información está el fenotipo, ¿no? Pero también está lo que no se puede ver. Está lo que se puede ver, pero también lo que no se puede ver, ¿no? Entonces, pero el fenotipo se refiere específicamente a lo que sí se puede ver. El genotipo puede referirse tanto a lo que no se puede, a lo que se puede ver y a lo que no se puede ver. Entonces, este, entonces eso sería fenotipo y genotipo. Muy bien, entonces vamos a regresar aquí. Entonces, ¿qué decía? Dice, los genes que constituyen el genotipo, ya dijimos que el genotipo, pues es precisamente eso, ¿no? La constitución de genes. Dice, pueden expresarse o mantenerse latentes en el fenotipo. ¿Qué es eso de fenotipo? Pues ya dije que el fenotipo se refiere a las características físicas, ¿no? Y una generación determinada. Sin embargo, aquellos genes que no se expresaron en los padres pueden manifestarse en la descendencia dependiendo de las relaciones de dominancia y recesividad descubiertas por Mendel. Perdón. Por lo tanto, la herencia no es la simple mezcla de las características presentes. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es de que, por ejemplo, unos padres, los dos tienen el cabello, negro, ¿no? Tanto el papá como la mamá. Los dos tienen el cabello negro. Y la mayoría de sus hijos nacen así, con el cabello negro, ¿no? Sin embargo, resulta que un hijo o sea, nace con el cabello, o sea, la mayoría de sus hijos, con el cabello negro, ¿no? Pero uno tiene el cabello rubio. Entonces, por eso dijimos al principio que lo que se creía antes es erróneo, ¿no? ¿Qué se creía antes? Se creía que la mitad de la mamá y la mitad del papá pasa al hijo, es lo que se creía hace, dice en el siglo XIX. Pero si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué nace este hijo con cabello rubio? Si ninguno de los papás tiene cabello rubio. Entonces, por eso es erróneo, ¿no? Por eso esta teoría o esta creencia que se tenía en ese tiempo es errónea. Porque no siempre un hijo va a nacer con la característica de sus padres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ninguno de los dos tiene cabello rubio, ni el papá ni la mamá. Sin embargo, el hijo nace con cabello rubio. ¿Por qué? Entonces, no se supone que debe ser la mitad y la mitad, ¿no? Entonces, por eso es erróneo, es incorrecta esta creencia, ¿no? Que se tenía en el siglo XIX. Entonces, por eso Mendel viene a decir, pues no, es incorrecto, es falso esta creencia, es falsa esta creencia. Entonces, por eso es que él descubre estos genes, ¿no? Entonces, ¿por qué este niño o esta persona, este hijo, nace con el cabello rubio si ninguno de sus padres tiene el cabello rubio? Bueno, porque quizás algún antepasado, algún abuelo, ¿no? Algún tío, algún antepasado, que no precisamente es el papá ni la mamá, tenía o tiene
el cabello rubio, ¿no? Entonces, por eso es que este hijo está naciendo o nació con el cabello rubio, porque ¿no? Algún ascendiente tenía el cabello rubio. Entonces, es lo que dice aquí. Lo que pasó con los padres es de que a pesar de que alguno de sus parientes tenía el cabello rubio, pero en ellos, en estos padres, esta característica o este fenotipo de tener ¿cómo se llama? Del cabello rubio, llegó a ser una característica, recesiva. Llegó a ser una característica recesiva. ¿Por qué recesiva? Pues porque notó en ellos. No se notó en ellos esa característica, ¿no? Entonces, por eso se dice así. Por eso se le llaman, por eso le dicen una característica recesiva. Porque en ellos esta característica no se nota, ¿no? O sea, no llegó a ser dominante esta característica, ¿no? Y es por eso que ellos, a pesar de que sí tienen parientes o algún pariente que tiene esta característica, pero ellos no la heredaron, o sea, no es que no la heredaron, sino o sea, físicamente no la heredaron, ¿no? Físicamente no. Sin embargo, sin embargo, el hecho de que su hijo haya nacido con este cabello rubio quiere decir que a pesar de que estos señores eh, físicamente no hayan tenido esta característica, o pero aún así, en sus genes sí está esa característica. O sea, no se nota físicamente esa característica, pero sí la tienen en sus genes, ¿sí? Entonces, es lo que sucede. Entonces, por esa razón es de que en ellos ese gen era recesivo, o esa característica era recesiva, pero ya con su hijo, ese gen se volvió dominante, o sea, ya volvió a aparecer, ¿sí? Entonces, en ellos el gen era recesivo, pero con su hijo se volvió este gen dominante, ¿no? Entonces, ¿por qué dominante? Pues porque ya apareció. Entonces, realmente no es que un hijo nazca con la mitad de las características de su papá y su mamá, no. Más bien, este, los genes van a contener información sí, van a contener información de la mamá, del papá, pero también de otras generaciones, no solamente del papá y de la mamá. Y a pesar de que no se note en ellos, ¿no? A pesar de que no se note en ellos físicamente, pero van a tener toda esta información de una generación, o sea, de una larga generación, ¿no? Puede ser del papá, de la mamá, de los abuelos, de los tíos, bueno, etcétera, ¿no? Toda esa información va a estar contenida en sus genes. Sin embargo, no todas esas características van a ser visibles, ¿no? O físicas. Pero eso no quiere decir que no las tengan. Sí las tienen, pero no dominan físicamente, ¿no? O sea, no son un fenotipo. No son un fenotipo, sin embargo, sí están en sus genes, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que descubrió ¿cómo se llama? Mendel. Hey, Bueno, ¿qué pasa? oye, Jafet, me está preguntando, ¿cuándo vienes? Me dice Clau, porque solamente tú faltas con tu INE. Ah, hoy voy. ¿A qué hora? ¿Al rato? Son 2. Ella se va a las 3. ¿O se lo dejo allá? ¿A quién? Si todos se van a ir. No, pero va a haber junta hoy. Pero no puedes dejar a alguien solo por dejarlo así, muchacho. Si se pierde, yo te tengo que volver a marcar para que puedas traerlo.
Mm, ajá. ¿Cuántos son 6? 4 del anterior y 2 de ahorita. ¿Qué? Son 6. ¿Qué copias traes? Dale, porfa. Está bien. Dale, por favor. Dale. Dale. Ya le dije a Claudio. Muy bien. Ay, que salió esta cosa. Ay, Dios. Entonces, eh, entonces es lo que sucedió, ¿no? Se escondió, por decirlo así, este, este, esta característica, este gen. Ahora, entonces, sí, estaba diciendo de que este Mendel, a las características que se notaban, que se notaban físicamente les llamó fenotipos. Y a los genes que producían estos fenotipos les llamó dominantes. Y aquellos genes que se mantenían escondidos, ocultados, o que no se manifestaban en el fenotipo, les llamó genes recesivos. ¿Sí? Entonces, entonces así lo expresó este Mendel. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver este video donde se habla un poco más sobre este tema.